buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucha literatura en el programa. Está Mariana Enríquez, nada menos, con su nueva novela Este es el mar. Inés Garland, también con su nueva novela Una vida más verdadera. Y Luciano Olivera, con Aspirinas y caramelos. Un libro que está circulando mucho últimamente. Pero vamos a empezar con una sección que hace bastante que no hacemos en el programa y ahora la retomamos, que es aquella en la que los artistas plásticos nos muestran sus talleres, el lugar donde trabajan. Empezamos con Eduardo Estupía y su taller en Almagro. Ahí va la nota. Tengo un taller en el barrio de Almagro. Estoy en este taller desde hace ya 11 años, desde el año 2006. Es un taller compartido con algunos otros artistas, no muchos, y yo tengo varias habitaciones, quiere decir que desde hace 11 años estoy en esta gran casa, en esta gran casona, pero en este ámbito donde estamos ahora, que pertenece a la misma casa, estoy hace menos tiempo, estoy hace 2 años. Este es el de todos los lugares, este es el más grande y el más espacioso, y bueno, es un poco la consecuencia de las dimensiones de la propia obra. La propia obra va creciendo en extensión, en cantidad de piezas, en dimensiones, y eso de algún modo obliga a proyectarse sobre espacios que hubieran sido excesivos en algún otro momento, ¿no? La anécdota interesante es que en el año 2012 yo fui invitado a la Bienal de Montevideo, 2012 o 2014, no, pero hace muy poco, y en la Universidad de Itela, donde yo estaba trabajando, dando clase, me prestaron un gran taller para que yo pudiera hacer los 8 grandes lienzos que tenía que presentar en la Bienal, y en ese ámbito, al producir esa obra en ese ámbito, yo descubrí la necesidad muy urgente de tener un ámbito equivalente. Por suerte en esta gran casa se produjo un hueco, y entonces tomé este lugar que es suficientemente espacioso como para producir ese tipo de obra, ¿no? Yo no tengo un horario determinado de taller, yo no soy un pintor que tenga un horario fijo, yo soy más bien de irrupciones y de situaciones desparejas en cuanto a dedicación, horario, intensidad de trabajo. Puedo trabajar intensamente durante varios días seguidos y después interrumpir y no trabajar durante otros varios días. Puedo venir horarios cortos, horarios desparejos. Mi rutina siempre es un poco heterogénea. Yo estoy acostumbrado un poco a esta división despareja del horario porque durante muchos años yo no trabajaba profesionalmente, no vivía del arte, digamos. Trabajaba haciendo prensa de cine en empresas diversas, y mis horarios de taller siempre dependían más bien de los horarios del trabajo, de manera que yo estoy muy acostumbrado a que el taller tenga horarios parciales. Se me construyó ese metabolismo, de manera que ahora sigue siendo así un poco. Así como no tengo un horario fijo, tampoco tengo una metodología regular para trabajar la obra. Probablemente sea porque como yo trabajo obra que no es representativa, no obedece tanto a un programa o a una construcción de imagen, más bien es una consecuencia de una acción. Justamente esa acción puede tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, en el sentido de en cualquier lugar físico de la hoja o del soporte, ¿no? Quiere decir que yo empiezo a trabajar sobre un soporte determinado, que puede ser una tela o un papel montado sobre tela, y empiezo a trabajar el lenguaje gráfico, empiezo a avanzar con los signos que van a constituir esa primera instancia del trabajo, y a partir de ahí la propia acción va desarrollándose, van cambiando las características de los elementos del lenguaje, van diversificándose, van retrocediendo, van avanzando, y entonces la acción misma va como proyectándose sobre esa superficie y empieza a existir este diálogo entre la superficie ya trabajada, la superficie no trabajada, los silencios, los blancos, las dimensiones, las proporciones. Yo en general también, esto sí, estratégicamente, no trabajo todo junto en un sector, voy saltando de un sector a otro para evitar a lo mejor
una concentración excesiva en un punto del cuadro que después me obligue o desequilibre otra parte del cuadro, en fin. De manera que es más una acción que un programa, digamos. En cuanto a los materiales, yo trabajo con materiales muy diversos. Uno podría pensar que están emparentados más específicamente con el área del dibujo, aun cuando hoy ya las áreas están, los límites entre las disciplinas están muy borroneados, pero se puede decir que trabajo con una zona de materiales secos, como se podría decir grafito, carbonilla, lápiz, pastel, que son los materiales un poco afines a cierta disciplina original del dibujo, y también trabajo con materiales fluidos que podríamos pensar que acercaron todo más al campo de la pintura, como el esmalte sintético, el acrílico, el óleo, muy diversas tintas y después los diluyentes. Es decir, de toda esa amalgama surge una especie de aparato de herramientas y materiales que se definiría con lo que se conoce como técnica mixta, ¿no? Es decir, una mixtura justamente de elementos que también de algún modo aportan a la heterogeneidad del lenguaje. Por lo general yo trabajo varias obras al mismo tiempo, podríamos decir inclusive que varias series al mismo tiempo. Últimamente he concluido una serie de 4 trabajos en papel de unas dimensiones medianas, justamente trabajados con materiales secos pero con menos intervención del grafito y de la carbonilla y más estrictamente concentrados en el lápiz, un poco para airear un poco la atmósfera, ¿no? Es decir, unos trabajos que tienen que ver más bien con una trama tenue de líneas y con algunos acentos, no tanto con una carga intensa como pudo haber sido el trabajo de los últimos tiempos, digamos. Estoy cerrando ya la preparación de 2 muestras que voy a hacer este año. Una de ellas inaugura el 14 de julio en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, es decir, la filial de Neuquén del Museo Nacional de Bellas Artes. Y la otra es en la Fundación Fortabat, esa es el 15 de agosto. Y en de la Fundación Fortabat voy a exponer una serie de grabados grandes y medianos que nunca expuse, que los produje en España, que estoy trayendo especialmente para esta muestra, más los 8 lienzos de lo que expuse en la Bienal de Montevideo, que tampoco fueron nunca expuestos en Buenos Aires, y que los voy a exponer separados. Bueno, ahí estaba Eduardo Estupía. ¿Te interesan las artes plásticas, Mariana? Sí, muchísimo. Un poco por obligación, también porque terminé editando artes plásticas en Radar, que es el suplemento que yo coedito. Cuando se fue, de página 12. De los domingos, sí. Cuando se fue mi jefe. Y al principio lo tomé como un trabajo esforzado y ahora lo disfruto muchísimo y aprendí, así que sí. ¿Y vas a las muestras, las seguís, te interesa? No voy a las inauguraciones, pero voy después. Huís de las multitudes. Sí. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque de Este es el mar, la nueva novela de Mariana Enríquez. ¿Se acuerda? Las cosas que perdimos en el fuego. Gran libro el año pasado. Qué éxito tuvo ese libro, además. Le fue muy bien, por suerte, sí. Se publicó en montones de países. Sí, casi 20. ¿no? Casi 20. Y esta novela no transcurre acá, transcurre en Estados Unidos. Ya ahí tenemos una novedad importante. Además no es de terror, tengo que decir. No, para nada. Más ciencia ficción, ¿no? Sí, fantástico, en sentido amplio. Sí. Bueno, después del corte lo charlamos. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, decíamos en el bloque anterior que Este es el mar, la novela de Mariana Enríquez que acaba de aparecer, tiene algunos elementos de ciencia ficción fantásticos, ¿no? Sí, definitivamente es un despegue del realismo horror que estaba haciendo en los últimos años. Bastante terrorífico. Ahora, vos decías, la última vez que estuviste acá, que viniste a hablar justamente de las cosas que perdimos en el fuego,
Hablamos de Stephen King, que vos dijiste que tenías mucho respeto por Stephen King, Sí. que es un gran autor. Y leí por algún lado que Este es el mar remite un poco a un cuento de Bradbury, ¿es así? Sí, a un cuento de Bradbury de uno de sus primeros libros. Creo que originalmente es Dark Carnival y después se publicó como... Yo lo tengo como El País de Octubre en Minotauro. El País de Octubre, sí. 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 Pero Y no recuerdo de qué se trataba. No hay recuerdo. es que tiene muy poco que ver, pero hay algo puntual. Es un cuento que se llama La Multitud, que es un cuento con esas típicas ideas de Bradbury, ¿no? Es que es como, ¿qué pasaría si? Hay un tipo que descubre que en los accidentes de tránsito las caras de los que están alrededor del accidentado son siempre las mismas. Y esos son siempre los que dicen, muévanlo o no lo muevan. Entonces, de alguna manera deciden el destino, la vida y la muerte de esa persona. Y yo estaba releyendo a Bradbury cuando se me ocurrió la idea de Esta novela. de esta novela, porque por un lado quería hacer, creo que mis cuentos anteriores a mí me gustan mucho, ¿no? Pero son muy crueles y tengo de alguna manera un distanciamiento muy grande con los personajes. Y en esta novela yo quería tener algo muy tierno, y creo que Bradbury es uno de los escritores más tiernos que hay para mí. Sin duda. Y ese cuento además volví a él porque la idea principal de esta novela, le digo no sé por qué, es que las fans en este caso de las bandas de rock, son siempre las mismas, son las mismas caritas. Son las mismas caras. Entonces, si uno iría se entiende por qué, ahora vamos a hablar un poco, sí. Claro, si uno va a un show de Elvis Presley en los 50, las chicas que gritan son las mismas que gritan en un show de los Stones, nada más que en una tienen las peluquitas y las vestiditas, y en otras son más hippies y así, pero las caritas son las mismas porque son las mismas personas. Y esa idea es una idea que le tomé prestada a Bradbury. Sí. Claro. Digamos que son las mismas porque no son seres reales, son seres sobrenaturales, ¿no? Sí, sí. Ahí entra elementos fantásticos. Esta novela es sobre el rock, sobre los ídolos de rock. Sí, sí, sobre la juventud también. Sobre la juventud. Sobre el fin de una época. Sobre el fin de una época. Sobre el fin de los ídolos del rock. Sí. Se dice por ahí, es el último ídolo, ¿no? Es la historia del último, sí. Es la historia del último. Ahora, estos seres sobrenaturales, estas mujeres, su misión es convertirlos a ellos en leyenda. Sí. Y eso puede incluir llevarlos a una muerte gloriosa o súbita que los convierta en leyenda, ¿no es cierto? En el apogeo de su fama. En general eligen ese método para volverlos legendarios. Por eso digo, uno lo cuenta así. Y es un poco brutal. Pero después no brutal. Uno lo lee y lo cree totalmente. Pero bueno, son elementos de ciencia ficción, ¿no? Sí, y también un poco de... estuve leyendo, no, pero siempre leo mitología, pero había una idea de los grupos de mujeres, sobre todo la mitología griega, ¿no? Las furias, las erinias, las bacantes, todas esas mujeres extáticas por el poder de la música y que las musas también, ¿no? Y que de alguna manera rodean al artista, pero también hacen que el artista sea quien es. Pensaba en Orfeo destruido por las bacantes como la primera estrella de rock, hecha estrella justamente porque al destrozarlo y dejar solo su cabecita, lo convierte en ellas en más de lo que sería Orfeo si hubiera envejecido y muerto normalmente, quiero decir. Sí. Entonces, y incluso también un cuento de Cortázar, que ahora no recuerdo el nombre, pero también son todas unas mujeres que se ponen totalmente histéricas por un concertista, es en ese caso. Y pensaba en eso, ¿no? En como si fuese una continuación histórica de todas esas mujeres mitológicas que están en grupo, que están en una situación de éxtasis por la música y por los excesos y por la compañía, incluso por la compañía de estar entre ellas, y que son muy atractivas y muy peligrosas. Desde la medusa hasta las sirenas o la triple diosa de la mitología celta. Y pensaba cómo continuarían ellas hoy, ¿no? ¿Qué estarían haciendo hoy si vivieran? Porque son eternas, se supone que estarían vivas. Entonces hoy trabajan de eso, trabajan de lograr que haya un loco que mate a John Lennon. Claro, aparecen todos estos casos, ¿no es cierto? Sí. Aparecen como atrás de estas muertes violentas tantas que hubo en el rock. Sí, claro.
Ellas la fuerzan, digamos. Ellas la fuerzan, se van metiendo adentro del personaje y lo manejan. Sí. Pero acá hay un elemento que surge, que por ahí rompe un poco con este esquema y con el tablero, y es que surge una historia de amor, porque acá hay una historia de amor. Sí, terminó siendo un libro romántico. Terminó siendo un libro romántico. Sí, sí, sí. Se enamora. Sí. Este ser sobrenatural se enamora del ídolo. Que él es un ídolo medio raro, ¿no? Porque es raro este ídolo, sí. Sí. Es muy humilde, tranquilo, bueno. Quería uno así, no quería una estrella de rock histérica. Pero deben ser todos un poco. Yo creo que sí, pero Ponete como el libro en ese lugar enloquece la gente. Con la fama, por supuesto. ¿Cómo? Pero como es mío el libro, dije, bueno. Este va a ser bueno. Este va a ser bueno. Pero sí, porque bueno, era también parte de esa cuestión de la ternura con lo que estaba ocurriendo y que este sea el último y que sea uno especial. Ella se apega bastante a él y también se identifica con las fans, ¿no? Porque bueno, las fans tienen una relación de amor con sus ídolos, es una relación que siempre es como muy despreciada y vista como bueno, una fase de la vida de las chicas, pero yo creo que es un aprendizaje también, que es como una especie de aprendizaje devocional y de entrega que después a una se le pasa, pero que tiene que ver con crecer. ¿Fuiste fan de algún grupo? Sí, de muchos. Por eso terminé escribiendo esto, sí. Sí, de muchos, sobre todo hice cosas bastante locas. Ya grande me fui a ver a una banda de rock que se llama Manic Street Preachers, que nadie la conoce encima, pero fue la primera banda que tocó para Fidel Castro en Cuba. Y yo me fui con mi última plata ¿A Cuba? A Cuba a verlos en febrero de 2001. Imagínate. Mi última plata era mi última plata real, la mía y la de todos. Y la gasté en eso. Allá? Sí, ya no era una nena. No. Creo que fue mi última locura de amor por algo imaginario, de alguna manera. En ¿no? Cuba, hace no tanto estuvieron los Rolling. Sí, ahora Ahí es normal. Uno hubiera ido encantado a verlos. Yo lo vi grabado. En un avión lo pasaron, el recital está grabado. Claro. Sí, fantástico. Y fue un montón de gente. Acá también. Y era una banda totalmente desconocida. Y te fuiste hasta allá para ver a esta banda. Me fui hasta allá para ver a la banda. Y esa cosa de época que se termina, ¿no? Que está muy marcado acá. Bueno, es el último ídolo. Sí, porque me parece que el rock, creo que yo tengo 43 años, creo que soy la última generación en la que el rock fue casi, yo diría, la cultura juvenil masiva. O más importante, o como uno lo quiera llamar. Ahora sigue siendo una cultura juvenil, un estilo musical, pero muy chico, dentro de la cultura juvenil electrónica, de música electrónica quiero decir, la cultura juvenil digital, la cultura juvenil de los ídolos pop, sobre todo de las chicas, de los pop Taylor Swift, Ariana Grande, qué sé yo. La cultura juvenil del pop latino, que es esa cosa tan rara, para mí, ¿no? Por lo menos, de Maluma, gente que uno no... lo que a mí me parece una cosa muy peculiar es, no sé, una chica como Taylor Swift, un tipo como Maluma, tiene, no sé, 100 millones de seguidores en Instagram. Y mi mamá no sabe quiénes son. Yo tampoco. Y yo puedo decir públicamente, sí. No tengo la menor idea. Y yo apenas, o sea, sí sé, pero también sé por mi trabajo y por cierta curiosidad que tengo por las cuestiones juveniles. Y creo que eso no pasaba cuando yo era chica. Cuando yo era chica la cuestión de la fama no estaba atomizada. Claro. Un ídolo era algo realmente masivo y que todo el mundo era universal. Sí, ahora eso ya no ocurre, aunque en algún sentido sí sean universales. Pero y esa ambigüedad me parece que es la que marca el fin de una época y que tiene que ver con la diseminación que ocurre con el cambio de paradigma de este mundo que estamos viviendo ahora. Claro, es eso. Entonces dije, bueno, voy a despedirme de mi juventud y la forma que teníamos de ser jóvenes cuando yo era joven, que es completamente diferente. Y te despedís con este libro. Un poco sí. También lo escribí para divertirme un poco yo, porque los cuentos que estaba escribiendo, yo no sufro para nada cuando escribo los cuentos, pero sí hay un monotono, ¿no? O sea, son cuentos muy fuertes, los cuentos del último libro hay cuentos tremendos, sí. Y estaba como inmersa en ese mundo, y yo no soy solamente eso, ni leo solamente eso, ni es lo único que me interesa como literatura, entonces era como una especie de... Claro. No para nada algo menor, a mí también me gusta casi todo lo que hago, si no lo haría. No considero que sea menor esta novela, para nada. No. Para nada. No, a mí me gusta, qué sé yo. No entiendo mucho la gente que sufre cuando escribe o no le gusta lo que hace, ¿no? Uno sabe sus limitaciones, pero... Por ahí se sufre cuando no sale. Claro, ahí sí es un horror.
Eso es un horror. ¿Cómo es? ¿Te fluye mucho o te estancás? ¿Cómo es la escritura tuya? Yo creo que yo domino o puedo dominar más o menos una baldosa pequeña y esa baldosa la domino bien. Afuera de esa baldosa no sé lo que estoy haciendo y no lo intento. Y creo que finalmente los escritores terminan teniendo un mundo acotado y que lo que uno termina aceptando con el tiempo es que ese mundo acotado, con sus obsesiones acotadas y con sus temas propios y con su lenguaje propio, es sobre lo que hay que trabajar y tratar de mejorar. Seguro. Eso es bastante inteligente, te voy a decir, porque si no, uno se dispersa y por ahí las cosas no funcionan de la misma manera. Yo lo aprendí con mucho ensayo y error también. Con ensayo y error, ¿no es cierto? Sí, mucho. El libro anterior fue como el libro que te consagró, Las cosas que perdimos en el fuego. Tuvo una difusión muy superior a los anteriores, que también eran muy buenos. Sí. De golpe acá se dio algo, se dio un fenómeno. Había una editorial española en el medio que lo publicó, Anagrama, tuvo una distribución mundial por ahí más grande. Cambió la cosa a partir de ese libro. Es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Yo creo que, y eso es algo que es un poco frustrante para los escritores latinoamericanos, ¿no? Hay que, de alguna manera, hacer que el libro salga en España y desde ahí es como una especie de extraño neoimperialismo editorial. Sí. Y una editorial como Anagrama lo que tiene es que tiene casi si uno le va bien ahí, tiene la difusión justa, porque es una editorial muy prestigiosa, pero no es un tanque. Entonces a uno lo cuidan, no puede tener relación con sus editores, puede tener un proyecto literario, sí. todavía existe eso. Entonces es muy grato. Yo tengo muy buena relación con Jorge Herralde, lo quiero mucho y además el director le estoy muy agradecida además. Pero es un editor muy a la antigua, ¿no? Que te manda mails, que te dice, salió esta reseña. Igual Anagrama ya no es independiente, pertenece a algún grupo, ¿no? Sí, pertenece al grupo Feltrinelli. Claro, pero el manejo que no tienen, ya no quedan. No. Lo único que queda es el manejo como interno personal de ellos, que decidieron tener ese manejo con Mientras los autores. esta generación viva y esté activa va a ser así. Claro, pero después Después no sabemos qué puede pasar. No sabemos. Yo tengo la suerte, en ese también es una de las últimas cosas que estoy viviendo. Claro. Bueno, este libro salió en una editorial, desde acá se publicó acá en la Argentina. Este acá es Argentina, pero sí. seguramente, además, eso pensaba, transcurre, es lógico, es un ídolo de rock, transcurre en Estados Unidos el libro. La mayoría sí, cuando no están de gira están en Estados Unidos. Claro, bueno, sí. Pero el lugar, digo, es en Estados Unidos. Sí. Eso es nuevo también. Eso es nuevo. De alguna manera no dije, bueno, no tengo ganas. Todo lo que escribí hasta ahora es muy argentino. Yo estoy muy contenta de que sea muy argentino y muy político. Y tenía ganas de que no fuera tan argentino. Sí, yo creo que trata cuestiones políticas en el sentido de la juventud, la mujer, bueno, todo pero son universales. Pero son cuestiones universales. Claro. Pero no tenía ganas en este momento de escribir algo local. Quería tener un poco más de libertad, ¿no? A veces lo local a uno lo condiciona un poco, que no es una cosa necesariamente mala, pero en este momento tenía ganas de volar un poquito. Esto. Sí. Y este ídolo de rock, bueno, por supuesto sabemos sobre su vida, su infancia con episodios traumáticos y demás, que parece que es un clásico de los ídolos de rock, pero está muy bien contado. Yo que no soy una persona que haya vivido demasiado esta etapa que vos marcabas, de los recitales, nunca viajé para seguir a nadie ni nada por el estilo, lo disfruté mucho de verdad, es una preciosa novela, más allá muchas gracias. Del tema que trata. Muchas gracias. Acá está Mariana Enríquez, gran escritora argentina, de verdad. Muchas gracias, de verdad. De verdad, una escritora de verdad. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme, como siempre la pasó muy bien acá. Se agradece. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, señores, seguimos hablando de literatura argentina. 2 libros tengo acá. Luciano Olivera, Aspirinas y Caramelos. Inés Garland, Una vida más verdadera. Inés ya ha estado en el programa. Luciano, es la primera vez, porque este es tu primer libro, Luciano. Es mi primer libro.
Muchas gracias por la invitación. Pero con todo gusto. Además dirigió este canal, vamos a decirlo. Años A. Años A. Ya ni me acuerdo. ¿Qué tal fue la experiencia? Preciosa, preciosa. ¿Fue buena? Siempre en mi corazón, claro que sí. ¿Te saludaron bien acá cuando entraste? Sí, muy bien. Encontré muchos amigos, claro que sí. Tenés una productora de televisión. También. Sigue dedicada a la televisión, pero bueno, por lo que yo leí, medio casualmente surgió este libro. La verdad que sí. Sí, fue una situación bastante inesperada para mí. Si bien siempre se me dio a escribir, más bien para mis trabajos profesionales, guionar programas y demás, claro. Yo soy muy fanático de Independiente, se estaba yendo a la B y en un momento sentí que tenía que escribir, ni siquiera sabía bien para dónde, una situación que viví con mi viejo, que fue quien me hizo Independiente. Que ya había muerto. Claro, ya había muerto, murió en el 83. Pero lo que pasa que yendo a la cancha de Independiente, 2 años antes de su muerte, tuvo un vaído, se sintió mal, y yo ese día, que tenía 13 años, 12 años, sentí que se moría, y 2 años después se murió. Entonces hubo una cosa un poco profética, que siempre sentí que yo había algo así como, no sé, adivinado ese destino, y escribí un texto que contaba esa anécdota de ese momento, y lo terminé pidiéndole que volviera para acompañarme en ese tramo que íbamos a vivir de emociones intensas para alguien que es muy futbolero, que es que su equipo descienda. Bueno, ese texto ¿Lo escribiste que en un blog? Lo escribí, claro, en realidad lo escribí en una computadora, en mi casa, lo terminé, me fui al baño a llorar, porque fue lo que me salió, y luego abrí un blog para subir ese texto. Yo no tenía ni blog, lo subí ahí y quedó. Y unos días después lo leyó Juan Pablo Barsky, se viralizó, como se dice ahora, y explotó, y bueno, y a partir de ahí surgió el... Es lo mismo que pasó con Eduardo Sacheri unos años antes, que lo leyó Alejandro Apo por la radio. Y ahí también se viralizó, lo escuchó todo el mundo, bueno, y ahí está Sacheri, ¿no? Bueno, es una referencia que Bueno, te escribió el prólogo. Me llena de orgullo, escribió el prólogo, por supuesto soy un profundo admirador de Eduardo, con el tiempo además hicimos una amistad que me honra mucho, y ojalá, estoy muy lejos de hacer ese camino, creo, pero bienvenido sea que por lo menos pueda ayudar a que alguna cantidad de gente tenga por ahí un sentimiento, lea esas cosas y se sienta parte de esa historia, ¿no? Que es un poco lo que Eduardo hace con mucha maestría, esto de hacernos sentir a todos parte. Bueno, Eduardo ha venido muchas veces acá y él dice que sus maestros son Fontana Rosa, Soriano, Osvaldo Soriano. Sí, claro. Vos te reconocés también en esa línea. Absolutamente. Mucho más, me encanta Soriano, por supuesto, lo leí de chico. Fontana Rosa es para mí una luz. De hecho, ahora se cumplen 10 años de su muerte. Bueno, la semana pasada se cumplieron, hicimos un programa acá el domingo pasado. Exacto. Dedicado a Fontana Rosa. Exacto. Eduardo, siempre digo yo que Fontana Rosa es esos textos donde esos escritores que fueron en vida fueron tomados muchas veces como literatura menor, ¿no? Y la verdad que leerlos hoy, para mí ya me pasaba en ese momento, pero incluso leerlos hoy es redescubrir una dinámica de palabra vinculada con el hombre común que lo emparenta con escritores pero de altísima categoría, una narrativa con un ritmo impresionante. Uno no puede esperar a llegar al final, lo va llevando y se siente dentro de la historia. La verdad que lo que hacía el negro era de una maestría impresionante. Yo me reconozco muy, muy fanático y claro, una influencia enorme, ¿sí? Bueno, lo que pasó con este libro, Aspirinas y Caramelos, yo recibí la primera edición en una editorial de Pablo Alessandrini, que se llama Aurelia Libros. ¿Y cuándo salió? ¿Ahora un año o 2? 2 años. 2 años, y ahora lo toma otra editorial más grande y lo reedita. O sea, yo quiero pensar también que este es un texto que circula mucho. Sí, creo que sí. La verdad que la primera edición le fue muy bien, y la primera edición la que sacó efectivamente Aurelia Rivera. Aurelia Rivera. Sí, pero está bien, Aurelia Libros es como ellos se llaman también. Sí. Y cuando fue Planeta, para el sello Tusquets, me propuso la reedición del libro, a mí me pareció, bueno, siempre es una buena noticia, ¿no? Que una editorial grande se interese por un texto, por un libro que haya salido en una más pequeña, que bienvenido sea que tengan esa vida, y además propuse hacerlo crecer. Tiene bastante más material que el primero. Sí, ya vamos a hablar de eso. Tiene partes agregadas. ¿Cómo se llama la parte? Desnudo total. Desnudo total. Pero yo quería decir que Inés Garland, yo me acuerdo que una vez que viniste acá, dijiste que encontrar editor era como encontrar novio. Sí, es verdad. Lo digo siempre. Que se da o no se da, ¿no? Sí, es verdad.
Siento eso. Es alguien que le gusta lo que decís y que cree que puede gustarle a otras personas. Sí. Pero el editor tiene que creer en lo que publica. Totalmente. Sí, sí. Y para ellos es difícil porque están en un lugar en que también tienen que imaginarse que les gusta a mucha más gente que a ellos, pero igual les tiene que gustar a ellos. En ese sentido es novio. Es novio. Sí. Una vida más verdadera sigue la línea de otros libros tuyos anteriores. Sí, sí, parecería que yo tengo unos poquitos temas que estoy ahí obsesionada, pero parece que es lo que le pasa a la mayoría de los escritores. Sí, es así. Sí. Es el amor, ¿no? El amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro, la posibilidad de algo muy idealizado tal vez, pero que tiene que ver con algo mío, obviamente, de lo que yo creo, busco, idealizo, y ahí va a todos mis escritos. Porque en los ¿Vos decís que cuentos, tomás elementos de tu vida para hacer ficción? Tomo mucho es muy mezclado a mí. Yo me narro todo el tiempo a mí misma. Es como que tengo ya un vicio de ir narrando. ¿Cómo es narrarse a uno? Y hablar... a veces en tercera, a veces en primera. Puedo decir, ella va manejando y piensa. Estoy totalmente loca, sí, yo me cuento como hablo como Maradona en tercera, ¿viste? Pero no, pero además me narro, quiere decir que cuando me está pasando algo, muchas veces tomo distancia y lo miro, le pongo palabras. Otras veces cuando me lleva puesta la emoción, que es algo que me pasa con frecuencia, si no escribo, no sé lo que me pasó. Esto que vos decías de escribir y después ir a llorar, me pasa... como si tuviera que hacer ese recorrido entre lo que pasó y lo que siento con palabras, para poder conectar bien. Si no, a veces no tengo idea qué viene como una ola así, me voltea. Y después se me generan preguntas sobre las cosas. Entonces muchas veces también mis escritos son en respuesta a preguntas sobre temas, por ejemplo, sobre el amor, el desamor, esto casi siempre, ¿no? Pero desde el título, porque ¿qué es una vida más verdadera? Vos planteás una manera de amor. Yo planteo la pregunta, que es exactamente lo que vos acabas de hacer, porque mi idea también con los libros es iniciar una conversación. Ajá. Entonces mi conversación es, ¿qué es una vida más verdadera? ¿Es un destello, como dice la Cápite? ¿Es esto que se plantea en la novela? Hay muchas puntas para responder esa pregunta, pero más que nada es una pregunta. ¿Realmente es una vida más verdadera entregarse totalmente a un amor? ¿O es una vida más verdadera armar un proyecto y seguir en ese proyecto? Yo no tengo la respuesta. No, seguro. Y bueno, el libro es esa pregunta. Exacto. Y es una relación compleja. Sí. Con una de las partes está casada, ¿no? Y a partir de ahí... Sí. Es muy linda la novela. Conmueve mucho. Conmueve profundamente. Pero yo pensaba, Luciano, la escritura del yo, ¿no? Vos directamente asumís la primera persona. Sí. El narrador sos vos. Sí. Sí, soy yo, el protagonista soy yo. Sí. Siempre digo es distinto al caso de Inés, ella arma un personaje. Bueno, creo que es una evolución, ¿no? No sé, no es mi visión. Claro. Yo siento que a veces quizás las obras primeras muchas veces tienen que ver con lo autorreferencial, ¿no? Y con contar la vida, esto que todos creemos que tenemos una vida única, ¿no? Luego tenemos una vida única, luego cuando la comparamos muchas veces con los de otros tenemos un montón de puntos en común y eso es muy apasionante también, claro, porque sí. permite que el otro se sienta aparte. Porque vos dijiste por algún lado, ¿a quién le puede importar mi vida? ¿Por qué mi vida? Sí. Pero no es tu vida, es como contás. Sí, claro. Sí, Sharon Olds, que es una poeta norteamericana que tradujimos con Nacho Di Tullio, dice, es aparentemente personal. Claro. Y realmente es aparentemente, cualquier cosa es aparentemente personal. Vos haces un recorte, ni siquiera vos sos ese, vos una de tus partes que interesa para esos relatos. Me parece que eso también es algo que uno va viendo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que en realidad cuando uno empieza a escribir de uno mismo, en este caso, como me sucedió a mí, que sentí esa necesidad, ese impulso, es verdad que va desapareciendo. Se va entregando, va dialogando con el texto de un modo y luego con el lector. En general lo que uno recibe en este tipo de cosas, lo que yo recibo por lo menos, es esta cosa de a mí también me pasó. Y eso es maravilloso porque cuando yo lo escribí, es eso, ¿no? Uno siente que es su historia, que es su núcleo, su vida, su círculo íntimo. Muchas veces no es solo eso, porque está todo el contexto de la época. Sí. Son los años 70, ¿no? Aparecen un montón de elementos acá que son comunes a todos. Sí, yo siempre digo que hay algo de ahí hay un Fiat 800 en la tapa, que era el auto que tenía mi papá. Perdón, esta foto es real. Claro, ese soy yo. El que maneja ahí es la papá. estamos mostrando. El que maneja es papá. Mirá, Inés.
La que va el que al maneja lado es tu papá. es mi Ay, hermana mortal. mayor y el que mira para el costado, el que va atrás en realidad es mi hermana mayor, el que mira para el costado ya con cara medio torva, de chiquito soy yo, con mirada un poco torva. Y la que saca las fotos de afuera supongo que es mamá. Debe ser tu mamá que no sí, está en la foto. sí, sí. Este era el famoso Fiat 800. Ese era el famoso Fiat 800. Fiat 800, yo no me acordaba de Casi ese toda coche. la gente te dice, no, es 600, te Claro, corrige. pero es otro. Y es otro. Este era más parecido al auto por ahí del Superagente 86. Una forma más larguita. Sí, está muy buenísimo. bonito. Y Lo deben haber hecho poco porque no se vio mucho este coche. no, había una versión que era de Spider, es convertible, preciosa. Ah, mirá. Y yo siempre digo que es como un poco el viaje en ese coche, ¿no? Como si nosotros nos mudábamos mucho, eternos inquilinos, entonces hay partes del libro Y el que coche lo arrancan- tuvieron que vender también. Lo tuvimos que vender en el 80, en una crisis feísima, terminó yéndose para pagar una cuenta de teléfono, mira vos. Que se había vuelto astronómica. Alguna inflación de Sí, las algo de tantas. eso, no recuerdo bien, pero me acuerdo del hecho. Tu papá era periodista. Era periodista, trabajó en cuanto medio se te haya ocurrido, porque así es la vida del periodista. Y en tele, en radio, en gráfica. tele, en todo. radio, sí, trabajó en el primer Novedario de Romay, en Radio El Mundo, Rivadavia, en La Razón. Y después, en una especie de exilio interno, terminó trabajando en el diario La Unión de Lomas de Zamora, que en gran parte este libro está anclado ahí, en ese momento, en una especie de vida que tuvimos encapsulada en el conurbano, ¿no? Y él lo sufría eso. Empezó a sufrir eso y luego se puso peor. Luego terminó con un kiosco, como le pasó a muchos en la época de la Plata Dulce, digamos, ¿no? En ese momento. Fue una metáfora bastante del país. Y yo vi esa caída, ¿no? Vi lo que... O sea, nací con un papá que salía en la tele y de repente ese papá terminó vendiendo en un kiosco, no porque eso sea nada malo, sino porque era claramente No era lo que él quería No era hacer. lo que él quería, claro, no se Claro. sentía realizado y atendía el kiosco de traje. Siempre, no perdía la compostura, ¿no? De esa imagen de periodista serio. Y bueno, esa fue un poco la caída, pero también lo que volvió por ahí a ese viejo que estaba en un pedestal, un tipo que podía caer y estar en un punto muerto y vivo, digamos, ¿no? Esas dos cosas que a mí me parece que dialogan fuerte también en el libro, que es la realidad absoluta de la muerte, pero también la evidencia absoluta de la vida, digamos, ¿no? Pero De lo que fue fíjate mi los vida con temas él. que están tocando, por eso me gustaba que vinieran juntos, porque Inés habla del amor, nos toca a todos de una manera o de otra, y esta historia también nos toca a todos, y los temas que tocas vos también nos tocan a todos. Así es. Las inestabilidades, la Argentina, la política, y bueno, el dolor, en este caso la muerte. ¿Por qué se llama aspirinas y caramelo? Yo sé por qué, pero vos lo vas a explicar mejor porque es medio futbolera la Sí, cosa. es verdad. Fanático de Independiente, mi viejo, cuando yo era chiquito venía algunos días y me traía un caramelo y me decía, te lo manda el señor Independiente. Y un par de días después me traía una aspirina y me decía, y yo la comía como si fuera el caramelo, porque yo no sabía que cuando me la comía era un asco. Y me decía, te la manda el señor Racing. Era un modo de hacerme querer a uno y en un punto odiar al otro, digamos, ¿no? Y así me hizo hincha. Lograste, porque uno hace este tipo de libros metiéndose tanto en las emociones vividas de chico. Digo, además de tener un libro ahora escrito, ¿vos solucionaste algo internamente con tu padre? Bueno, yo creo que, viste que la escritura tiene mucho de poner afuera cosas que uno lleva en la mochila y los va acompañando y va pesando. Sí, yo creo que en cierto punto sí que sirvió como ejercicio catártico y también como poder mirarlo, al verlo escrito, poder mirarlo, perdonar algunas cosas, saber que otras sucedieron y ya, digamos, tampoco tiene mucho sentido enojarse con ellas y algunos enojos están perfectos que estén, me parece que está bien que existan, ¿no? Sí, Uno porque hay no tiene por qué andar situaciones reconciliado complicadas. todo el tiempo con la vida, No. claro que hay situaciones complicadas. Pero sí, me sirvió. La verdad que lo como más me sirvió me parece es también como un ejercicio de tapón. Yo sentía que tenía la memoria tapada, ¿viste? Que yo sabía que me acordaba de un montón de cosas, pero ese día fue como un tapón que salió escribiendo. Y eso me generó una especie de rememoranza y de revivir aquellas cosas, de cosas que yo por ahí creía que no me acordaba. Y bueno, voy rearmando ese mapa en un punto que eso me sirvió también. Sí. Ahora también, a vos también te pasa lo mismo, lo decías recién, Inés, pero digo, hay un momento donde vos ficcionás, ¿no es cierto? Vos no en realidad ficcionaste. elegís y ficcionás, desde el momento que haces un recorte estás ficcionando. Y lo que pasa que lo que es interesante de lo que decías, me parece que a mí también me pasa, es que es como si tuvieras un archivo gigante de recuerdos muy vívidos y lo que estás escribiendo te los va pidiendo y van saliendo casi sin que los puedas elegir conscientemente. Murakami dice una cosa muy bonita sobre eso. Él dice que él siente que en la cabeza tiene cajitas. Eso. Y que entonces va sacando esas cajitas
cajita, es lo mismo que vos acabas Sí, de como un decir. archivo gigante y se Claro. abren y te vuelcan. Ni siquiera abrís vos, se abren y Yo nunca aparecen. tengo el fantasma de la página en blanco, dice Murakami, porque siempre en alguna de esas cajitas algo tengo. Algo aunque hay. después no sirva Sí, para nada. yo Y es tampoco verdad, lo ¿no? tengo. Yo tampoco. Yo no tengo o sea, sí, antes de empezar tengo muchísimas resistencias, pero sé que una vez que me entrego, ella o ello, Ya no va, sé qué es, se va a claro. ocupar de darme lo que necesito. Y si no me lo entrega en la primera versión, me lo va a dar con las correcciones, pero no hay ninguna posibilidad de que se quede en blanco la página o que no aparezca lo que necesito para escribir. El Seguro. tema es estar ahí, ¿no? Hay una sensación de tener que entregarse, que en realidad es lo que produce tanta resistencia antes de empezar. Por lo menos en mí funciona así. Es un tema. El día que empecé y que me entregué, ya sé que Ya puedo está. confiar. Tuve que aprender a confiar, pero ahora ya está. Lo que me cuesta es decir, bueno, voy a entrar otra vez en un proyecto que signifique entregarme emocionalmente del modo en que lo hago, ¿no? Que ese es bastante intenso. ¿Y qué pasa cuando escribís para chicos? Porque vos tenés una obra también para... Tengo. Ganaste un es lo premio muy mismo. importante, Sí, Inés, lo vamos que- a decirlo. Sí, un premio en Alemania. Piedra, por papel o Piedra, papel tijera. o tijera. Sí. Sí, esa fue una novela que... Ganó un premio importante acá primero y después Acá uno en ganó La Alemania. Lija y después en Alemania ganó a Mejor Novela también del 2010 o 11, ya ni me acuerdo, 11. Bueno, pero Sí. en todo el mundo. Y Mejor decía, ahora novela. está nominada en Holanda. La última vez que vine creo que estaba nominada. Me acuerdo me acuerdo que vos perfecto. me dijiste, te deseo mucha suerte. Sí, y allá fuiste a Alemania y te lo Ahí ganaste. fui, me lo gané. Y Sí. ahora está nominada para un premio en Holanda también. Es una novela que me trajo todo tipo de cosas lindas, además de los premios que son muy lindos, lectores preciosos. Pero ahí fue igual, ¿eh? La entrega para escribir esa novela fue igual, fue peor todavía en un sentido, porque es una novela que tiene una segunda parte realmente tremendamente triste. Y Yo no la leí esa yo novela, la para resistí a jóvenes, muerte. pero no la leí. Tuve meses antes de meterme en la segunda parte porque sabía que iba a ser un sufrimiento. Y ahí también hay elementos propios. Ahí hay elementos propios, la geografía es muy propia, que es la isla, el Tigre. Yo toda mi vida fui al Tigre, hay muchas cosas mías que pasan en el Tigre, en los cuentos. Y después el contexto histórico, que es la dictadura, la adolescencia de estar muy protegida, muy, muy dentro de un mundo donde no se hablaba del tema. Todo eso es de un nivel de exposición grande para mí. Fue Por meterme supuesto, ahí, hablar sí. de eso, decirlo desde ese lugar, cómo fue para mí, que es lo que le pasa a la protagonista. Él no tiene idea lo que está pasando. Y con Ni esa sus novela padres. todos los premios del mundo. Con mirá esa vos. novela fue... No, lo increíble es cómo pegó en países como Alemania. En Alemania, y sin embargo Alemania tiene esa cosa con nosotros de esto de la sociedad civil que no se enteraba Por o que supuesto, hacía la claro. vista gorda. Entonces ahí me parece que enganchan. Sí. Que esta parte tuya que ahora agregás en este libro y no estaba en la primera edición, también te has expuesto de una manera... Sí. Decí de nuevo cómo se llama. Desnudo total. Desnudo total. Sabía que se ahora, exponía. ahora se acabó Lo y tenía cuento claro. todo, ¿viste? Bueno, lo que Te pasa digo es que... porque es un nivel de exposición, Sí. hay que bancarlo. Sí, ¿eh? sí, sí. Fue polémico para mí, tomé la decisión, me pasó lo que vos contabas, me enfrentaba a la pantalla y decía sí o no. Me pasó que la primera edición, en un estado, como conté antes, emotivo, intenso, yo sentía que había contado la parte más edulcorada de la historia. O que en todo caso incluso hasta la había edulcorado, como una cosa, como una necesidad de tapar, tratar de todo el tiempo de ponerle a la historia como mirá qué lindo. Y es una tentación. Es una sí. tentación. Me pareció que le faltaba un poquito de realidad en algunas partes, algunas cosas que por ahí, en algunos agujeros negros que había en la historia, por ahí yo sentía que se notaban además que faltaban. Es una mirada muy mía esa, ¿no? Vos sabías que faltaba. Yo sabía, entonces Claro. claro, por ahí tenía la alerta más presente. Y un día decidí que bueno, que me parecía que correspondía, que era honesto con el trabajo, con el texto, integrar esa parte, aunque fuese dolorosa y aunque exponerse a escribirla me volviese a traer algunos recuerdos que por ahí prefería no tener. Pero
siento que con eso es una obra más completa y que si sirve para que alguien entienda la historia de un modo más cabal, entonces el trabajo está hecho. Y si me sirvió a mí también, porque finalmente creo que esto nos tiene que servir a nosotros, ¿no? Uno cuando escribe es uno con su texto y luego lo que le pasa al otro, responsabilidad del otro. Ya corre por cuenta del otro. Y la honestidad es... Bueno, Chekhov decía, cuando corrijan, fíjense dónde mienten. Y eso de sacar la verdad más profunda, eso también tiene que ver con el título. La verdad, ¿qué es la verdad, no? Eso. ¿no? Sí, pero decir el lector... esto mejor no me sigo haciendo el sota o lo pongo más dulce porque me gana más adeptos. Mando. Yo creo que funciona. Sí, el lector lo reconoce. Sí, totalmente. Se nota eso. Señores, me tengo que ir al corte. ¿Vieron cuántos puntos en común? Dos libros aparentemente muy distintos, los dos recomendados, por supuesto. Aspirinas y caramelos de Luciano Olivera, Inés Garland, Una vida más verdadera. Muchísimas gracias, y felicitaciones. Vas a seguir, otra novela va a venir. Ya estamos ahí. Bueno, me voy al corte, ya volvemos, nos queda un bloque todavía. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo. Hace un ratito Mariana Enríquez habló bastante de Ray Bradbury, ¿se acuerda? Entonces pensamos que en nuestra sección 30 años, donde estamos pasando viejos tapes para recordar los 30 años del programa, hoy vamos a pasar un pequeño fragmento con la nota que le hicimos a Ray Bradbury. Con eso nos despedimos. Acuérdese que nos vemos, como siempre, el domingo que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública Argentina. Muy buena semana para todos. Chao. Which is your opinion of the future now, the future of humanity? The basic, people are always saying to me, are you an optimist? I say, no, that's fraudulent. I don't believe in optimism. Are you a pessimist? No, I'm not a pessimist. I don't believe in pessimism. What do you believe in? And I say optimal behavior. Optimal behavior. That if all of us, in all of our cultures, in all of our societies, behave to the top of our genetics, the top of our lungs, the top of our desires and dreams, we can do anything. So my view of the future is if we behave together toward that future with enthusiasm and with love and for caring for our children, so we raise them up into that future, then it's going to be glorious. Yeah, so but that is not what we see. No, but I'm going to change it all by myself. You are going to change. Oh, that's fine. I think you said that you believe really now in life in other planets. Is it true? Well, it's always been true. I mean, there are too many planets, huh? Yeah. There are 10 or 15 billion planets, plus 25 billion suns. So the life is out there. It's just too far away for us to see. But the important thing is the life here. We should look at ourselves and say, this is a gift from the universe, from the cosmos, from the life force, from the creation, from God, however you want to name it. Yeah. It's impossible. We are totally impossible. And that life should occur on the earth, and that we should grow up with the gift of seeing, And millions of years ago, the first man creatures stood in the caves and looked at the stars and said, I want those, I want the moon. Yeah. And we are privileged to be a generation of people who say, I not only want it, but I will get it. So we're going to go back to the moon, we're going to colonize Mars, and we'll move out through the universe. It's a very, very exciting, very wonderful. In how many years do you think that will happen? Because now everything is so quick. Well, the problem with most politicians in most countries is they have no imagination. And in my own country, only 1 or 2 senators, a few representatives of the House of Representatives are as excited by space travel as I am. So, and the NASA is its own enemy. They don't reach high enough. So my job, while I still am alive, is to reinvigorate the Apollo program and get the Congress behind space travel again. It'd be very few millions of dollars compared to so many other things. War armaments and that sort of thing.